Continuamos esta serie de videos tutoriales de la ingeniería de requerimientos en la ingeniería de software. En el ámbito del software se describe la función, el rendimiento, las restricciones, las interfaces y la fiabilidad. Hay que evaluar funciones del ámbito y en algunos casos deben refinarse para más detalles antes de comenzar el proceso de estimación. Entonces las restricciones de rendimiento abarcan requisitos de tiempo, de respuesta y procesamiento. También identifican límites del software originados por el hardware externo, la memoria y otros sistemas ya existentes. El ámbito está definido como un prerequisito para la estimación y en algunos casos deben tomarse en cuenta obtener información para el software. Para esto el analista y el cliente se reúnen sobre expectativas del proyecto y acuerdan puntos de interés para su desarrollo. En cuanto a la viabilidad, es necesaria porque uno debe preguntarse si es factible el proyecto. Es decir, si se debe construir o se puede de acuerdo con el ámbito determinado. Para la viabilidad hay que tratarlo en estudios técnicos, económicos, legales, operativos y una relación de análisis beneficio-costo. En el estudio de viabilidad técnica se debe identificar el recurso de hardware, software, comunicación y recurso humano especializado, concluyendo si es factible o no desarrollar técnicamente el proyecto basado en estos recursos. En cuanto al económico, se deben determinar propuestas de costos de los recursos técnicos, humanos, materiales para desarrollar y la implantación, es decir, la puesta a punto en producción del software. Además, hay que hacer un análisis de costos de desarrollo comparado con ingresos netos o beneficios obtenidos por el sistema desarrollado. En cuanto al estudio legal, se debe determinar posibles infracciones, violaciones a la ley o responsabilidad legal que puedan suceder por incurrir en el desarrollo del software. Se debe indagar en las disposiciones legales propias de la empresa o de externos. Los desarrolladores deben considerar construir el software desde el ámbito legal y hay que concluir si es legalmente factible el desarrollo de este proyecto de software. La viabilidad técnica, organizativa y económica de un proyecto de sistema de software inicia en una empresa y tiene problemas y oportunidades para mejorar. Con frecuencia esto surge porque la organización procura adaptarse a un cambio. Entonces los proyectos de desarrollo de software surgen de numerosas fuentes que la gente de negocio sugiere, porque hay problemas que necesitan soluciones con sistemas informatizados o ya se han identificado oportunidades para mejorar sus procesos que pueden llegar a presentarse en un futuro cercano o a largo plazo. Ambas están conforme a las organizaciones, a su visión de adaptación o frenado por los cambios evolutivos. También por oportunidades de mejora como acelerar procesos, eliminar pasos innecesarios, reducir errores, eliminar salidas redundantes, mejorar la relación proveedor-cliente-vendedor a través del sistema de software. Entonces, los proyectos deben examinarse con una perspectiva sistémica, considerando su impacto en toda la organización, y algunos criterios son contar con un respaldo de la organización o dirección,
o gerencia. Tener disponibilidad de tiempo en todos los usuarios, en todos los participantes, tanto los interesados como los desarrolladores. Debe existir una posibilidad de mejora para lograr metas de la organización. Tiene que existir viabilidad en función de recursos y capacidades y debe ser más ventajoso que otras alternativas existentes. Entonces la factibilidad se apoya en principios técnicos, económicos y operativos. Es una recopilación de datos para la alta dirección, quien tomará finalmente la decisión de proceder o no. Parte de esta indagación consiste en descubrir los objetivos necesarios a abordar. En este caso, la factibilidad técnica es por parte del analista, quien debe indagar los recursos técnicos usuales para actualizarse o complementarse de manera que satisfagan las necesidades consideradas. Si no puede actualizarse, debe considerarse la existencia de algún tipo de tecnología que satisfaga el requisito. Para ello se necesita experiencia y conocimiento en el análisis. En cuanto a la factibilidad económica, hay que considerar recursos como tiempo del analista y del equipo de trabajo, el costo de la realización de todo el estudio, el costo del tiempo del empleado para la empresa, el costo estimado del equipo y el costo estimado del software comercial o, en su defecto, desarrollarlo a la medida. La factibilidad operativa va a depender de los recursos humanos que participan durante la operación del proyecto y se refiere al pronóstico en sí de que una vez instalado el sistema llegará a funcionar o usarse. Requiere creatividad y habilidad de persuasión. También está relacionada con el ahorro de tiempo demostrado con las mediciones de las tareas y actividades desarrolladas en tiempo antes y después del sistema. Eso demostrará la factibilidad operativa, que fácilmente puede convertirse en términos económicos por el ahorro de tiempo de cada uno de los colaboradores pasado a dinero. Entonces la factibilidad reducirá errores, dará mayor precisión en la captura de los datos y la aceleración del proceso. También reduce costos de salidas, integra los subsistemas del negocio, actualiza el servicio al cliente y está en relación con la finalidad competitiva del negocio. También se reducirá el tiempo de procesamiento y habrá automatización de procedimientos manuales. Para ello, la planeación y control de actividades, el análisis y diseño del sistema debe involucrar naturalezas muy diversas que se integran en todo el proyecto. Entonces el analista de sistema administra cuidadosamente el proyecto, realizando tareas de planeación y control, incluyendo actividades para la selección del propio equipo de análisis de sistema, la asignación de proyectos apropiados, la estimación de tiempo de cada tarea que se requiere para su ejecución y la programación del proyecto de tal forma que las tareas se concluyan oportunamente. También el control se necesita para la retroalimentación que va en el proyecto, incluyendo comparar lo planificado con lo realizado, tomar acciones adecuadas para acelerar o reprogramar actividades y en consecuencia concluir en tiempo y con la motivación de los miembros del equipo. Para ello hay que determinar detalladamente las actividades y el fin de cada una de ellas, el propósito para ser exacto. Entonces, primero se debe comprender cada una de las etapas del ciclo de desarrollo, incluyendo los pasos, en el mayor detalle posible.
siendo lo más difícil la planeación de los proyectos con su estimación de duración de actividades. Para ello, uno se auxilia de la experiencia o se estiman mediante técnicas pesimistas y optimistas para obtener un promedio de ambas. Una manera sencilla es a través de actividades del diagrama de Gantt o los diagramas de PERT para evaluación y revisión de técnicas. Este se representa por una red de arcos y nodos, los cuales después se determinan como actividades críticas y se mejoran si fuese necesario en el proyecto. Además, los analistas deben administrar el recurso humano, estableciendo comunicación certera entre los integrantes de los grupos elegidos por su competitividad y compatibilidad. Hay que establecer metas de productividad, lograr motivación en los miembros del equipo y hay que organizar las ideas del trabajo en grupo, concibiéndolo como si se buscara un balance entre cumplimiento y manejo de relaciones entre los integrantes de dicho grupo. Entonces, para desarrollar sistemas útiles y de alta calidad que cubran necesidades de usuarios, hay que ver cuestiones relacionadas con la productividad, mantenibilidad y confiabilidad. Términos que también se miran en la calidad del software y las métricas relacionadas a ellas para establecer criterios de calidad. En cuanto a la productividad, son máximas exigencias relacionadas con la calidad, complejidad y rapidez, revisando retrasos que pueden estar visibles u ocultos o ser desconocidos. También se refiere al tiempo requerido para construir el nuevo sistema. Hay que considerar entonces tiempos de desarrollo, preocupaciones sobre cambios drásticos que puedan ocurrir en el negocio y que luego el sistema se vuelva innecesario. Para la confiabilidad, hay que estar claro que los sistemas tienen errores, pero necesitan identificarse y deben corregirse. Los sistemas están llenos de errores, pero hay que estar seguros de cómo corregirlos. Hay que estar seguros respecto a cómo se encuentran y el proceso de su documentación. También deben registrarse y reportarse. Luego tenemos el mantenimiento del software, es decir, su mantenibilidad como un problema primordial, ya que el desarrollo del sistema no termina allí, sino que hay que hacer revisiones, modificaciones, conversiones, mejoras o corrección de errores, ya una vez que el programa está en marcha. Muchas organizaciones jamás han capitalizado su software y no existen unas descripciones coherentes de cómo hacerlo. A veces la documentación no existe, está obsoleta o es confusa. La mantenibilidad no es a partir de la implantación, sino que es un modelo actualizado y preciso de requerimientos y es tarea del analista. Entonces, un sistema resume todo lo que se sugiere para mejorar el desempeño y aborda información requerida sobre la evaluación del equipo de hardware y software, identificar costos y beneficios y un análisis de costos. Eso debe contener la propuesta del sistema. Para evaluar el equipo de hardware y software es necesario actividades relacionadas con inventario de equipos de cómputo, estimar carga de trabajo, evaluar el hardware y evaluar el software. El inventario del equipo en este caso necesita expandirse o reasignarse al equipo actual, de manera que es importante conocer
de lo que se dispone, es decir, un inventario de las existencias en hardware. Por ejemplo, tipo del equipo, su modelo y fabricante, el sistema operativo, si está por instalar en operación, almacenamiento, necesidades de reparación, actualizaciones, entre otras. También debe estimarse el tiempo de uso del equipo, la vida proyectada, localización física, personas, departamento o responsable del equipo y el estado financiero, si es propio, rentado o con opción a compra. Para estimar la carga de trabajo es necesario conocer la carga de trabajo actual y la proyectada para que el equipo considere manejar cargas de trabajo actuales y futuras. Para eso hay que ver si las estimaciones son correctas o se necesitarán cambios. Para evaluar el hardware hay que considerar el tiempo para las operaciones típicas, capacidad total de los sistemas, tiempos muertos, tamaño de la memoria, y en esto se evalúa tamaño de uso de las computadoras, dispositivos de almacenamiento, adquirir nuevos equipos vía renta, compra o renta con opción a compra. En cuanto al software, es válido una alternativa, lo que ahorrará muchas horas de programación. Hay que ver criterios que valoren el software, su eficacia en el desempeño, eficiencia operativa, facilidad de uso, flexibilidad, calidad de la documentación y soporte del fabricante. También hay que valorar costos y beneficios, ya sean tangibles o intangibles, a través de ventajas económicas cuantificables de la empresa, por ejemplo la velocidad de procesos, o intangibles que no se pueden cuantificar fácilmente, como la mejora en el proceso de toma de decisiones. También hay costos tangibles e intangibles. Los primeros pueden ser proyectados de forma precisa por el analista y el personal contable, por ejemplo, los costos del equipo. Hay otros que son difíciles de estimar o de ser desconocidos, como el prestigio de la empresa que se pierda por algún descuido. Y se pueden comparar costos y beneficios a través de las siguientes técnicas, como el análisis de punto de equilibrio, retorno de inversión, flujo de efectivo o valor presente. En el caso del punto de equilibrio se compara exclusivamente costos y se determina cuándo se alcanzará el equilibrio del sistema de información propuesto, punto donde se intersectan costos totales del sistema y de la propuesta, a partir del cual se obtendrán utilidades si se contara con el nuevo sistema. Incluye únicamente costos tangibles y es útil cuando está creciendo la empresa y su costo relacionado con el volumen es relevante. La desventaja es que los beneficios son constantes en el análisis y esto no es cierto. Por otro lado, en el retorno de la inversión es sencillo establecer si una empresa invierte en el software basado en el tiempo requerido para amortizar el costo de desarrollo, determinándose el número de años de operación con el sistema una vez que se comienza a recuperar la inversión en él. Tiene inconvenientes porque es a corto plazo y no hay reemplazo. No le da importancia a la forma en que se obtendrán los ingresos. Tampoco considera el retorno total del proyecto, que puede ir más allá del año de amortización. En el caso del análisis de flujo de efectivo, se examina la dirección, magnitud y patrón de flujo de efectivo asociado con el sistema de información, utilizado para determinar cuándo una compañía empezará a obtener utilidades y cuándo saldrá de números rojos en el caso que tenga. Esto se logra cuando la utilidad supere la inversión inicial. O el valor presente, método que auxilia al analista para presentarle a los tomadores de decisiones de la empresa
el valor de la inversión en el tiempo y el flujo asociado con el sistema que se desarrolle. En este caso, se valoran los recursos económicos invertidos y generados a lo largo de la vida útil del sistema y se comparan contra los costos actuales en el futuro y los beneficios actuales en el futuro. Para el punto de equilibrio, como resumen, se basa en un punto de equilibrio si el proyecto se necesita justificar según costos y no por beneficios. Por el retorno de la inversión, este se usa cuando los beneficios tangibles se mejoran y son un argumento convincente. El flujo de efectivo se usa cuando el proyecto es costoso en relación con el tamaño de la empresa, pero el negocio se verá afectado significativamente por un gran margen de fondos. Y el valor presente se usa cuando el periodo de inversión es largo o cuando el costo de financiamiento es elevado. Luego hay que redactar y presentar la propuesta del analista escrita en un resumen de trabajo considerando los siguientes métodos: una organización eficaz del contenido, un estilo profesional y una presentación oral. La propuesta contendrá una carta de presentación, página de título, índice, resumen, descripción y todos los elementos de la lista, hasta llegar a los anexos. En la carta de presentación es para la dirección y el grupo de trabajo. Incluye los que participaron en el estudio y un resumen de objetivos, que a veces puede incluir fecha y hora de la presentación. Se hace de forma breve. El título es el nombre del proyecto con los miembros del grupo y su fecha, con la propuesta presentada. El índice de contenido es para propuestas largas. En las propuestas cortas se aconseja omitir el índice, pero este debe ser conciso y preparado durante el desarrollo del sistema. El resumen ejecutivo va dirigido a los que tienen poco tiempo y lleva una descripción rápida de las actividades, respondiendo a preguntas de quién, cuándo, cuál, dónde y cómo la propuesta se puede desarrollar. Para la descripción del estudio del sistema se debe proporcionar información de todos los métodos utilizados en el estudio y quién o qué fue el objeto de estudio. Luego los resultados contienen un detalle de lo encontrado por el analista a través de los métodos anteriores, llevando una conclusión de los problemas, tipo y frecuencia de errores, carga de trabajo actuales y futuros y la manera como el sistema actual los enfrenta, incluyendo los problemas encontrados, para luego llevar alternativas donde el analista presenta 2 o 3 soluciones directas y orientadas a los problemas antes mencionados. Estas alternativas se analizan por separado, describen sus costos y beneficios en cada situación, pudiendo incluir gráficas de comparación. Una vez ponderadas las alternativas, el analista tendrá una opinión sobre cuál será la solución adecuada, presentándola con los motivos que la recomienda. Y finalmente, un resumen de la propuesta con un planteamiento breve que refleja lo contenido en el resumen ejecutivo, permitiendo al analista reflejar la relevancia del proyecto. Y opcionalmente se pueden incluir anexos de interés para los participantes del proyecto que permita una comprensión más detallada. Hay que recordar que los proyectos contienen un presupuesto asignado que debe ser controlado y respetado. Por esto es necesario planificar adecuadamente el quehacer, para lo cual la primera actividad es estimar costos de desarrollo, que se hace de forma simultánea con la calendarización. Estos costos de desarrollo para los recursos y tiempos necesitamos
experiencia, acceso a información histórica, usar métricas que pueden ser cuantitativas en el desarrollo de software en todas sus fases, apoyado de la calidad. Cuando existan datos para ello, también se deben estimar grados y riesgos de incertidumbre con probabilidad de éxito. Los componentes principales para el costo son hardware, entrenamiento y esfuerzo. También hay técnicas para estimar los costos del software. Entre ellos está el modelo algorítmico, juicio de experto, estimación por analogía, ley de Parkinson, un precio para ganar, una estimación top-down, es decir, descendente, o una estimación ascendente, bottom-up. Los métodos algorítmicos utilizan el modelo histórico que relaciona la información pasada del costo con alguna métrica del proyecto. El juicio de experto es por consenso de los expertos en el desarrollo, incluyendo tecnologías y aplicaciones a desarrollar. Cuando se hace por analogía, es con relación a proyectos previos similares. Y la ley de Parkinson se expande hasta llenar todo el tiempo disponible. También se puede establecer un precio para ganar, estimando un costo según un presupuesto disponible. O se estima considerando las funciones totales del producto y cómo se puede desarrollar a través de sus funciones que interactúen, basado en funciones lógicas. O bien la estimación basada en el costo de cada componente para luego agregarse como un costo total. Entonces la viabilidad económica determinará propuestas de costos de recursos técnicos, humanos, materiales para el desarrollo e implantación, que es la puesta en producción. Además, se analizan costos de desarrollo comparados con ingresos netos o beneficios del producto, es decir, el análisis costo-beneficio, concluyendo si es económicamente factible el desarrollo del proyecto. Con el análisis costo-beneficio se incluyen costos del personal informático, de la consultoría, costos del software adicional o del hardware, de la infraestructura y costos debidos al usuario. Por ejemplo, un caso de estudio para una empresa contable que hace sus procesos de forma manual y decide implantar un sistema para lo cual agiliza sus procesos y lo vuelve más fiable. Actualmente tiene 2 personas en la labor contable con un sueldo y un seguro social a cargo de la empresa para ganar 5.200.000 cada uno. Si se compra un paquete contable de 3 millones con un costo de mantenimiento del 15%, requerirá una adaptación solo inicial que cuesta un presupuesto de 4.500 para un analista programador en 44 horas de jornada laboral. El ordenador requerido cuesta 500.000 más un mantenimiento del 10% anual. El departamento contable estima un ahorro del 50% de tiempo en las 2 personas si se hace de forma automática. Considerando la vida útil de un sistema de 4 años y la formación de 1 semana más los manuales del paquete, entonces el sistema estará plenamente operativo en 3 meses. Con la tabla mostrada se observan a 4 años los beneficios y costos esperados más el beneficio neto y acumulado, observando que ya en el segundo año se obtienen valores positivos. Gracias y continuamos esta serie de videos tutoriales de ingeniería de software en las próximas entregas.